La historia de Vinos de la Luz se remonta a principios del siglo XX, cuando Serafín Fernández y María Núñez dejan atrás su Galicia natal para embarcarse en un viaje sin retorno hacia Argentina. Allí se planta la primera viña de lo que hoy es un grupo internacional de bodegas con presencia en el Valle de Luco, en Mendoza, en la Toscana italiana, en Santa María, California, y próximamente en Georgia. En 2015, Ricardo Fernández Núñez, nieto argentino de Serafín y María, decide poner en marcha un nuevo proyecto en la Ribera del Duero. No fue una elección casual, pues su abuelo hablaba y mucho de los vinos de la denominación de origen y del carácter de la tempranillo ribereña, ya que estuvo en su juventud algunos años vendimiando en la ribera. Y así hace 30 años comienza esta aventura de la que hoy hablamos con Ricardo en Una cita con Ribera. Ricardo Fernández Núñez, bienvenido a Una cita con Ribera. Gracias. La historia de Vinos de la Luz comienza hace ya 110 años, nada menos. Hoy es un gran grupo, además un grupo familiar internacional que elabora vinos en algunas de las más prestigiosas regiones del mundo. Cuéntenos un poquito esa saga familiar que les ha llevado hasta aquí. Bueno, empezó acá muy cerca la saga familiar, porque mis abuelos eran temporeros. Mis dos abuelos son gallegos. En fin, mi abuela nació en Redondela y mi abuelo, que era hijo de temporeros, nació de casualidad en un pueblo de León que se llama Villaseca. Pero a los 2 meses lo volvieron a Redondela. Había terminado la cosecha. Entonces mi abuela lo tuvo ahí por casualidad. Entonces mi bisabuela. Entonces nosotros siempre le decíamos al abuelo que él era menos gallego que mi abuela, lo que lo ponía loco, porque había nacido en León. Mis abuelos también fueron temporeros y iban por las cosechas. Estoy hablando en 1900. Y allá por 1910 agarraron y de la mano se fueron a la Argentina, porque mi abuelo, que tenía un papelito donde había un pariente que le había escrito una dirección donde podía ir y donde podía tener trabajo. Y llegaron allá por el año 1910 y directamente a La Pampa. En La Pampa hacían la cosecha del maní, que debe ser una de las cosas, en aquella época, una de las cosas más dolorosas, porque había que hacerla agachado, arrastrándose, con unas tablitas con clavos pegados. Era un sacrificio tremendo, pero era una época muy linda porque ellos tenían trabajo y tenían comida, cosa que en aquella época nos faltaba en España. Entonces, en esa época, el gobierno de Mendoza, la provincia vitivinícola argentina, necesitaba gente para que pusieran viñedos en la zona de frontera, que era la frontera con Chile, porque había que poblar la zona de altura con personas que fueran a plantar algo. Entonces, los gallegos, estos gallegos, fueron y les dieron tierra. Era una cuestión de soberanía nacional. Entonces yo siempre le decía a mi abuelo, ya viejito, le decía, abuelo, usted se da cuenta que la soberanía nacional argentina estaba en manos de gallegos, ¿no? Entonces, y era así. Y ellos no tenían ni idea, pero empezaron a plantar viñas a 1000 y 1100 metros de altura. Era una época terrible, había que llevar todo con carros, por supuesto, en esa época. Y eso fue en 1920. En 1926, ya mi abuelo tenía una bastante extensión de viñas plantadas, se habían sacrificado mucho, y corrió el tiempo y empezaron con la producción. La producción de uva en aquella época era uva. Ellos no tenían bien idea de la genética que estaban manejando, sino que eran uva. Probó primero lo que había aprendido acá, el vaso, y la tierra no le daba para el vaso, entonces tuvieron que empezar con los espalderos. Y todo ese proceso duró como 30 y pico, 40 años, hasta que en 1960 mi abuelo pudo hacer una bodega con piletones de cemento armado. ¿Qué edad tenía su abuelo entonces? Y ya tenía, mi abuelo tenía casi 60 años.
Y para esa época... Ya lo hizo pensando en la familia, en los que venían detrás de él, ¿no? Pero es que además era el momento para hacerlo. Era cemento armado, piletones de cemento armado, pero lo que es importante para que tengamos dimensión de lo que eran, cómo pensaban esos hombres, era que la bodega tiene, porque la tenemos todavía, tiene 2 millones de litros de capacidad en piletones de cemento armado. Después le agregamos nosotros los tanques de acero, los depósitos de acero y toda la tecnología. Pero antes no. Antes venía la uva, pasaba a los piletones de cemento armado, que eran maravillosos. Ver los piletones hoy es maravilloso porque yo no podría construirlos de nuevo. Primero por el lugar donde se fueron a construir. Piensen, 80 kilómetros de Mendoza, subiendo para la montaña, a 1100 metros de altura. Bueno, y ahí quedó. Nosotros, en realidad, las generaciones que empezaron a trabajar el vino fueron las de mi abuelo, la de mi padre, y nosotros somos los universitarios. O sea, en Argentina había una anécdota, se dice, una cosa que es mi hijo el doctor, mi nieto el doctor, no doctor, el doctor, ¿eh? Y nosotros somos esos hijos, los universitarios, pero que en un momento tuvimos que volver a hacernos cargo de los negocios de la viña. Y no nos fue para nada difícil porque crecimos en las viñas. Mi abuelo me llevaba a recorrer la viña y las conocía por el nombre. Él tenía en cada hilera, decía, te llama tal, te llama tal, te llama tal. Y cuando veía una rosa mustia, porque poníamos rosas en las puntas de las hileras para detectar las enfermedades. ¿En qué año salió la primera botella de su abuelo? No, vino de traslado. Era vino granel. Ah. Y después vino de Amajuana. Y la primera tiene que haber salido cuando se puso la bodega. Cuando terminó de hacer la bodega, hizo en 1966, empezó a hacer sus botellas de litro. No, sí, es toda una historia vieja. Sí. Es una historia vieja. La botella de litro y después llegó la botella de 750 mililitros, que en definitiva es la que hoy utiliza todo el mundo, pero ya de la de litro se ha olvidado todo el mundo. Pero era para el día a día. ¿Y cuántos sois ahora trabajando de la familia, de la familia Fernández Núñez? La familia Fernández Núñez tiene varios dentro de la familia, en el sentido que dentro del negocio de la bodega, porque el negocio de la bodega en realidad es una extensión y como está en varios países, necesita la atención en varios países y la supervisión, que yo no puedo hacerla toda. Pero el concepto de familia a nosotros no nos convence mucho desde el punto de vista de la sangre. En esto hace muchos años nosotros nos pusimos de acuerdo siempre que hay 2 familias que son la familia de la sangre, que posiblemente sea la que tiene la propiedad, pero la que hace la bodega es la otra familia, que es la familia del vino. Es decir, nosotros podemos hacer 5, 10, pero todo lo que hay que adquirir también tiene que tener el concepto de familia. Y lo que hay que, digamos, porque yo tenga un hijo, 5 hijas, 7, 8, no importa, no es obligatorio que nadie esté frente a una bodega o a uno de los negocios si no está capacitado para ello, no tiene, o hay alguien mejor que se puede incorporar. Entonces, cuando a mí me dicen, ¿y cuántos de la familia están? Todos. Porque todos, de una manera u otra, todos son parte de la familia. Y esto no es un concepto declamativo, no es que yo diga, los quiero como familia. Nosotros nos comportamos como una familia. Tenemos códigos de familia, tenemos saludos de familia, respetos de familia y tratamos de compartir el bienestar entre todos, si la bodega nos da bienestar, entre todos como una familia. Qué bueno. ¿Cuál sería la filosofía entonces que comparten todas las bodegas de vino de la Luz? Y por qué también me gustaría que nos explicases por qué ese nombre, que seguro que tiene alguna historia. Supongo que la filosofía tiene mucho que ver con lo que nos acabas de contar, ¿no? Con la familia. La filosofía es la calidad. A ver, la filosofía es la calidad. Hoy el mundo hace buenos vinos. Y hacer vino en este mundo hay que partir de un concepto de calidad mínimo. Yo digo que a veces ni a propósito se puede hacer un mal vino. Hay un piso de calidad en el vino, por supuesto, hay de todo, pero digo, hay un piso de calidad en el vino del cual nosotros no podemos bajar.
Nosotros, ese es el piso para nosotros, y de ahí vamos para arriba. El concepto fundamental de todas las bodegas que tenemos es tener un concepto de calidad con un protocolo común de elaboración. No quiero ser técnico en esto, pero con un protocolo común de elaboración quiere decir que todos los enólogos, Argentina, España, Italia, tienen en este momento protocolos comunes que han convenido entre ellos para tener vinos que en el fondo puedan llevar un escudito que le ponemos a las botellas, que es el logotipo de Vinos de la Luz. Es decir, esto es como un club de vinos, ¿no? Es decir, ellos son miembros del club, nosotros somos los administradores del club. Ellos tienen que tener una calidad determinada para poder llamarse Vinos de la Luz. La filosofía es la calidad. El origen del nombre es una síntesis. ¿Por qué? Porque la primera finca que tuvimos estaba en la calle La Luz. No sé quién le puso la calle La Luz. Supongo que mi abuelo. Pero no podría decir mi abuelo se la puso. Porque hay cosas que vienen... Una de nuestras fincas en Mendoza, por ejemplo, dice Camino a la María, ¿no? Y se llama oficialmente Camino a la María, porque se ve que al fondo, es así, había una señora que se llamaba María Carballo. Entonces, mi abuelo empezó con la finca La Luz y nosotros nunca quisimos cambiarle el nombre. Pero un día, elaborando nuestro proyecto, nos dimos cuenta que la luz es la síntesis de todo. Es el origen de todo. Y además, si lo pensamos bien, la luz es el fin de todo. Porque cuando se apaga la luz y se nos apaga la luz de la vida, se acabó. Entonces, la luz es al principio y la luz es al final. Y nosotros lo que quisimos hacer es empezar con la luz y mantenernos siempre iluminados. Por eso el vino ícono de nuestras bodegas, de todas nuestras bodegas, se llama Iluminado. Ajá. Y hacemos nada más de ese vino 3.000 botellas por año. Luego hablaremos de ese vino y de otros vinos que hacéis aquí. Pero me gustaría saber por qué elegisteis en España la Ribera del Duero. ¿Cómo y cuándo da la luz este proyecto ribereño? Pero fundamentalmente el por qué llegamos aquí. Bueno, eso a veces hay que contestarlo con otra pregunta, ¿no? Ajá. Dice, si tenés que elegir con quién casarte, ¿con quién te elegirías casar? Te buscarías la más bonita, la más buena, de la que habla todo el mundo, y que la que digan, mirá con la que se casó, y la que tuviste en el oído desde chiquito, desde niño. Bueno, esto es un poco así. Para mi abuelo fue viñatero acá, o sea, en realidad fue cortador, temporero, y venía para las cosechas. Y mi abuelo nos decía a nosotros que el mejor lugar que él hablaba de la uva, él no sabía de las técnicas de elaboración profunda, de la tecnología de elaboración, sabía de las técnicas del artesanato. Y mi abuelo decía siempre que los mejores viñedos estaban en la zona de Valladolid, Peñafiel, Burgos. Él hablaba siempre de donde había trabajado. Y nosotros nacimos con la idea de que Ribera del Duero era la única denominación de origen a donde se nos podría ocurrir alguna vez volver para hacer vinos. Y en realidad hay una cosa acá que por ahí es un poco personal o poco de hombre de negocios. Nosotros, acá hubo un cantante, se murió hace poco, que se llamaba Alberto Cortés. Alberto Cortés escribió una canción en los años 60 que se llamaba El Abuelo. 68 por ahí. Y yo ya estaba ahí nacido y andaba por las viñas, y en un verano mi abuelo, que estaba durmiendo la siesta, dormir la siesta en Mendoza, en el Valle de Uco, es como dormir la siesta en el cielo, porque dormís la siesta, como dormía mi abuelo, mirando el valle, mirando la cordillera de los Andes, con todos los picos nevados eternos, siempre nevados, ¿no? Verano, o en invierno, ver toda una sábana blanca que te tapaba casi hasta abrigarte, ¿sí? Entonces, un verano donde era obligatorio estar, mi abuelo
estaba durmiendo la siesta y escuchó la canción de... Escuchaba con una radio colgada, una radio colgada de un hilo. Y escuchó la canción, esa canción de Alberto Cortés, donde hablaba de un abuelo que se había ido a la Argentina y que no había vuelto nunca. Y mi abuelo sintió que se la habían escrito para él. Mi abuelo creyó que esa canción, porque describía prácticamente su vida. O sea, un hombre muy humilde, pero muy humilde, que fue a buscar a la Argentina el futuro y creó la familia y decía que no iba a volver nunca más. Y efectivamente, mi abuelo no volvió nunca más. Pero ese día, esa tarde, estaba muy, muy, muy nervioso y nos dijo, a los 4 que éramos allí, nos dijo, me tienen que prometer que van a volver a España a hacer vino. Y en ese momento yo creo que le dije, pero sí, abuelo, pero pensando, bueno, sí, abuelo, vas a saber la vida, abuelo, ¿no? Y así fue. Entonces, hay 2 cosas acá. Primero, el sentimiento. Y segundo, lo de la más bonita de España. Para nosotros, la Ribera del Duero, hay muchas denominaciones de origen que son realmente extraordinarias, pero para nosotros la que preferimos es Ribera del Duero. Y nos trajo una canción. y nos trajo también una canción. Una canción que se la he hecho escuchar a toda la familia, siempre. Vendría a ser, yo tendría que pagarle derechos de autor a Alberto Cortés, que pobre nos ha dejado hace poco tiempo. Bueno, vamos a hablar ahora ya de los vinos, pero me gustaría hablar de ellos desde un punto de vista no tan técnico, sino más desde el punto de vista del hedonista, del disfrute. Si quieres podemos empezar por los vinos no los tenemos aquí, pero tenemos una línea que es la que da nombre a la bodega que empezó aquí en Mélida, que sería Valpincia. Sí. Cuéntanos un poquito esos vinos. Valpincia es el vino que le dio nombre a la bodega anterior. Hoy la bodega se llama La Luz del Duero. Todas nuestras bodegas se llaman La Luz en alguna parte. La Luz del Vino se llama en Argentina, La Luz del Duero acá, Luce de la Luz se llama en Italia, en Estados Unidos tiene un nombre, pero The Light of the Light, ¿no? La Luz de la Luz. Cuando vine a ver esto y comprobé la estructura de la bodega y las partes técnicas de la bodega, esta bodega ya tenía un vino que hacía desde el año 90, que era el Valpincia. ¿Qué quiere decir Valpincia? Valle de Pintia. O sea, es una reducción de ese nombre. Era un vino muy popular en los supermercados, en la alimentación, y nosotros optamos siempre por respetar lo que hay y mejorarlo. Pero ya teníamos creado el concepto de la luz, porque ya veníamos de Italia, y al tener el concepto de la luz, la obligación nuestra fue mejorarlo. Entonces, había que llevarlo en calidad a un nivel que le permitiera hacer vino de la luz. Y eso nos llevó un par de años y hicimos pie sobre eso para que fuera el primer vino que tenía más recordación en la gente, pero el primer vino al que uno podía acceder. Hoy es la línea. Nosotros no hablamos de vinos baratos. Nosotros hablamos de los vinos que consideramos a dónde van, por el destino que tienen. Este está destinado también primero a alimentación y luego también a distribución, pero tiene un dedo, un sello de calidad que es muy bueno y que está puesto, porque si no, no tendría el escudito de Vinos de la Luz. Ese es nuestro Valpincia, que respetamos mucho, lo queremos mucho por el nombre que tiene y lo estamos desarrollando siempre. Luego vino los Pagos de Valserracín. Cuéntanos un poquito hacia dónde va. Pagos de Valserracín es una marca que estaba ya registrada por esta bodega y Valserracín es exactamente la parcela donde estamos sentados ahora. Estamos sentados en una parcela que se llama Valserracín. Lo dice su escritura, digamos, de ahí salió el nombre. Y este vino está realmente dedicado a hostelería. Este vino tiene bastante penetración en hostelería y hemos creado, dentro de la línea, hemos creado un roble de 10 meses,
para que tuviera un poco más de madera. Nuestro concepto de vino de chateo vinos sería, ¿no? Ese roble. Sí. Nuestro concepto de vinos es que el vino no tiene que estar muy enmaderado. Esto hay que llamar siempre la atención porque nuestros enólogos piensan que hay que darle la segunda revolución a Ribera del Duero, en todo el mundo también, y que los vinos no sean tan encerrados en madera, pero que no dejen de tener la madera suficiente como para reconocer en ellos el aporte que le hace la barrica, ¿cierto? Luego, dentro de ellos, el año pasado compramos una marca que se llamaba, anteaño pasado, una marca que se llamaba Alpine Cinema, que ya estaba en el mercado, la incorporamos, pero a esas no solamente le dimos un desarrollo a nivel nacional, sino que también empezamos a producir el Cinema en Italia. Hoy tenemos este Cinema de aquí y tenemos el Cinema Italia y el Cinema Paraíso italiano. Es decir, le hemos dado una marca que es española, una trascendencia un poquito más multinacional, llamamos así, o internacional. Dentro de las líneas que hacemos, hay algunas que son las perlas nuestras. Hicimos un Peñafiel edición limitada, que en realidad lo hicimos también por una cuestión sentimental, que a nosotros los sentimientos nos van a matar, porque este vino hacemos la misma cantidad de botellas que habitantes tiene Peñafiel el año de la cosecha. O sea, la añada de Peñafiel en el año, vamos a ver, este es el 2016, el primero fue el 2015. En el año 2016 había exactamente 5.327 habitantes en Peñafiel. Entonces nosotros numeramos los vinos desde el 0001 hasta el 5.327. Y acá atrás hay una leyenda donde le damos las gracias al pueblo de Peñafiel por habernos acogido. En definitiva, aunque uno por la sangre que tiene se siente más en casa que otros, somos gente que hemos venido de afuera a trabajar y nos han recibido con los brazos abiertos. Entonces, realmente para nosotros este vino es un vino homenaje y lo empezamos en el 2015. Hay que llamar la atención a la gente y a las autoridades a veces de que en el 2015 hicimos 100 botellas más. O sea, que en el 2016 Peñafiel perdió 100 habitantes, que es lo que tenemos que tratar de revertir en toda España. Tenemos que intentar hacer más botellas de Peñafiel. Tendríamos que hacer. Pero somos tan estrictos que hacemos las justas. Y tenemos una certificación del alcalde del ayuntamiento que nos dice que en el año tal hubo tantos, en el año tal hubo tantos, en el año tal hubo tantos. Y esa certificación consta en la contraetiqueta de la botella. Hablemos ahora del quizás el vino más icónico de la bodega, Iluminado. Bueno, este Iluminado tiene 3 hermanos ahora y viene el cuarto dentro de pocos días, o dentro de un mes y medio. El Iluminado es el vino ícono de nuestras bodegas. Tenemos un Iluminado en Argentina, tenemos un Iluminado en Italia, tenemos el Iluminado de España y ahora estamos haciendo el Iluminado en California, ¿no? Son distintas cepas, por supuesto, distintas variedades, como por ejemplo en Argentina, lo hemos hecho de Malbec porque es una uva muy representativa, y hemos tenido una gran suerte porque el año pasado nos sorprendió cuando Decanter nos puso como el mejor vino de Argentina, nos dio 97 puntos, un Best in Show, dentro de la categoría Lo Mejor que se Muestra, y nos consideró ese vino como uno de los mejores 50 vinos del mundo. Y ese vino quedó como primero, pero enseguida vino el español y se llevó 95 puntos gourmet. Y enseguida atrás vino el italiano y se llevó en Berliner doble medalla de oro. ¿Es el vino que soñaría cualquier bodeguero? Es el vino que a veces no te pasa nunca. Qué bueno. Es el vino que a veces que lo vas buscando y no te pasa nunca. Es el vino que estás tratando de lograr. ¿Y cómo sabes que es el vino que estás tratando de lograr?
por lo que te devuelven. Cuando te dicen, este es el mejor vino, uno de los mejores 50 vinos del mundo, decís, pero si yo no quería eso. Qué bueno. Hemos leído por ahí que habéis puesto en marcha una investigación aquí en esta bodega elaborando microvinificaciones de distintas parcelas. Cuéntanos qué estáis aprendiendo de ellas, de esta investigación, y si veremos en el futuro algún vino resultado de estos trabajos. Primero, gracias al Consejo Regulador tenemos esto. Porque el Consejo Regulador tenía una unidad de experimentación que en el año 15, creo, la desarmó. Entonces, nosotros fuimos y compramos todos los pequeños depósitos de 1.500 litros, en los que ellos hacían las microvinificaciones. Y continuamos la tarea. Nosotros tratamos de ser dinámicos y evolutivos. Nosotros, la pregunta que nos hacemos es, ¿cuál va a ser el vino dentro de 20 años? ¿Cuál va a ser el vino dentro de 10 años? Cada día la dinámica del cambio de vino es mucho más importante. Yo cuento una anécdota que me pasó en el año 2015. Ganamos un trophy en regional en Decanter, en Londres, y me tocó recibir el premio y me sentaron en la mesa con los dueños de Decanter, Stephen Purrier, y después otros ganadores, pero eran ganadores pesos pesados. Ya para mí, yo les conocía la historia, y nos dieron un menú de varios pasos estoy hablando 5 años atrás, Nos dieron un menú de varios pasos y eran acompañados con los vinos ganadores. Y yo cuento siempre que yo tomaba y trataba de oler el vino, y a mí me parecía una cosa rarísima lo que habían premiado. Pero también vi que cuando le tocó al mío, los demás miraban así y miraban con ese gesto como diciendo, ¿y este por qué lo premiaron? Bueno, esos vinos son los que se toman en todo el mundo hoy. Es decir, la evolución del vino hoy es muy dinámica. Se ha armado de nuevo. Hoy, con solo ir a las ferias internacionales, uno se da cuenta la cantidad de jugadores que hay hoy, la cantidad de países jugadores que hay hoy. Entonces, el vino hoy tiene, el bodeguero tiene la obligación, desde cuidar la plantita, desde que se pone, la tiene que cuidar hasta llevarla a la copa. Bueno, había un libro de un enólogo muy famoso y que lo tradujo Isabel Mijares. Ese fue el primer libro que yo leí, que se llama De la tierra a la copa, de la planta a la copa. Entonces, cuando nosotros empezamos con esto, fue una gran oportunidad, porque estas pequeñas unidades de microvinificación nos dieron la posibilidad de sacar, por ejemplo, este vino. Este vino, el iluminado, es un vino de parcela. Es un vino de parcela. Y es un vino vinificado en microvinificación y trabajado como si fuera un experimento. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos y la experiencia que nos está dando. Acá se hace, lo único que tiene el enóloga aquí, Noelia Mena, es libertad de experimentación. Libertad de experimentación. Tiene un presupuesto asignado para experimentar y si no se lo gasta, nos enojamos. Qué bueno. Bueno, pues ya vamos a terminar. En la larga historia de la familia Fernández Núñez y en sus 4 generaciones, seguro que han vivido momentos muy complicados. Y nos contaba ya anécdotas de su abuelo y cómo llegó a la Argentina. Supongo que conscientes de la dificultad de los momentos estos en los que estamos viviendo, tan extraños, tan complicados, habéis realizado una inversión, motivado por ello, habéis realizado una inversión de 2 millones de euros. Me gustaría que nos contaseis en qué consiste exactamente esta iniciativa, en la que supone que vamos a intentar recuperar toda la cadena de valor del vino en los mercados españoles. Nosotros nos conectamos con el consumidor, primero a través del distribuidor y segundo a través de la hostelería. Después allí va el consumidor
pide nuestros vinos o pide los vinos, y ahí empieza la devolución de la cadena de valor en dinero. Nosotros la ponemos en producto y ahí vuelve en dinero. ¿Qué es lo que ha pasado? Esto lo sabemos todo el mundo. En todo el mundo, al pararse la economía del mundo por la tremenda tragedia que significa este virus y la sorpresa que le dio al mundo. Este virus es una tragedia económica y social. Y entonces todos tenemos que tener una actitud, una reacción, todos tenemos que hacer algo acá. Lo que nosotros vimos inmediatamente es que la punta de donde volvía la cadena de valor, donde volvía en dinero lo que veníamos agregando, la punta estaba cerrada. Esas personas no iban a poder pagar. No le iban a poder pagar al distribuidor. El distribuidor no nos iba a poder pagar a nosotros. Entonces lo primero que hicimos fue, para evitar situaciones de peso en la devolución, en esa cadena, fue congelar todas las deudas, que no nos pagara nadie. Empecemos a funcionar. Las deudas tenían un valor determinado y ya las pusimos, todavía no hemos cobrado. Y las pusimos a futuro. Luego lo que hicimos es, pero con esto no basta, porque mientras los distribuidores necesiten darle a la gente, al último eslabón, deben darle tiempo para pagar. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer algo. Vamos a dar crédito sin interés para nuestros vinos a 10 meses. El que lo quiera pagar a 10 meses lo puede pagar. Entonces, esa es otra cantidad. La tercera fue fuertes promociones. Nosotros directamente redujimos el precio del vino para que la gente lo comprara más y rotara mucho más el vino. Y lo último, una cantidad de acciones in situ, acciones con la gente en la calle, con sommelier, con degustaciones, con maridajes, y todo eso nos suma 2 millones de euros. Es decir, es todo dinero que tenemos que poner porque o no recibimos, o estamos financiando, estamos dando en producto, estamos sirviendo, o estamos invirtiendo en acciones promocionales. Pero nosotros lo estamos haciendo esto con una proyección a un año, porque no creemos, ojalá, pero no creemos que este partido se empiece a terminar para fin de año. Ha quedado muy dañada la industria, la industria ha quedado dañada, pero también ha quedado dañada toda la cadena de valor. Y ahí hay que apoyar. Mira, yo le digo a todo el mundo, porque a esta edad, como los viejos, podemos decir un montón de cosas, pero basados en la experiencia. Aquí, en este periodo, en esta crisis, hay que terminar con los egoísmos. Hay que juntarse todos en la mesa y compartir lo que se va a comer. La única forma de salir de esto es todos juntos. Nunca como ahora se han visto las diferencias entre grandes ricos y grandes pobres. Nunca. Siempre estaban rondando, pero hoy se vieron claramente los grandes ricos y los grandes pobres. Entonces hay que achicar esa grieta, y la forma de achicarla es compartir con soluciones solidarias. A mí 2 millones de euros me cuesta mucho dinero. Cuesta mucho dinero. Tener 2 millones de euros y decir, los pongo, no cobrar, dar todo esto que nos rodea, que son las barricas y el vino, no cobrarlo y cobrarlo dentro de 10 meses, es mucho dinero. Invertir para que mi gente recorra el país haciendo campañas es mucho dinero. Pero si no lo hacemos, y no hacemos cada uno lo suyo, 100.000, 200, lo que sea, de acá no salimos. Y esto va a durar mucho tiempo más de lo que está durando, que ya es bastante. Bueno, pues esperemos que no dure mucho más y que podamos seguir celebrando con los vinos de Valpincia y de Vinos de la Luz todos los éxitos que nos vengan por delante. Preparémonos para celebrar, pero también preparémonos para guerrear.
Porque esto es como una película. Sí, mientras se prepara la fiesta, prepara la fiesta en casa, se sale a la batalla. Ganemos la batalla y vengamos a festejar. Muy bien. Pues muchas gracias, Ricardo, por este ratito que has compartido con Una cita con Rivera. Gracias, muchas gracias.